todas. Hola, hola. Hoy estamos en el centro de la ciudad. Les vamos a mostrar un poquito el centro de la ciudad, pero teníamos que venir a buscar una medicina. Estamos aquí en lo que es la farmacia central. Se llama así mismo, Apteca Central, Apteca y farmacia en ruso. Vamos a enseñarle un poquitico, no mucho, porque me imagino que no es un lugar que no dejan filmar mucho. Veré qué puedo hacer, vamos a comprar una medicina y después seguimos dando una vuelta por la ciudad. ¡Vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla, instante con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Ya estamos dentro de la farmacia. Aquí tuve que tener mucho cuidado para filmar, que no se dieran cuenta. De hecho, el seguridad del lugar ya me estaba mirando con cara de no muchos amigos. Parece que aquí no se puede filmar. No sé cuál será el motivo o la razón, pero no está permitido. Así que yo me moví en algunos momentos que me di cuenta que él no estaba mirando, para poder más o menos mostrarles algo de esta farmacia, que es bastante grande, aunque en este pedazo no se ve toda la extensión del lugar. Mientras tanto estábamos aquí haciendo esta fila, esta cola, hasta que nos tocara comprar las medicinas que estábamos buscando. Aquí ya estábamos ya muy cerquita, solamente teníamos esta pareja delante de nosotros y ya nos iba a tocar comprar. Ya después que compramos, pues decidimos pasar a esta parte aquí, en estos pasillos, rápidamente para que no se dieran cuenta que estábamos filmando, para mostrarles algunas cositas. Como pueden ver ahí, los andadores para las personas mayores, los bastones, aquí algunas otras cosas que no sé exactamente qué son, pero les voy mostrando. Aquí vimos estas lamparitas que me comentó mi esposa que son lámparas de sal. Algo para la respiración, no entendí bien, pero bueno, es para la salud. Realmente esta farmacia está muy bien surtida. Como ven, tienen muchas cosas. Yo estaba interesado en comprarme un termómetro, pero estaba buscando un termómetro de los de antes, los que son con mercurio. A lo mejor estaré chapado a la antigua, pero no me gustan mucho los termómetros modernos de batería, que realmente son los que prácticamente todo el mundo usa, y eran los únicos que habían aquí en la farmacia. Así que no tuve suerte de encontrar lo que quería, pero bueno, me sirvió para más o menos mostrarles lo que hay aquí en la farmacia. Está haciendo un poco de frío, más del que pensé, pero bueno, vamos a pasar por esta calle que viene siendo un pequeño bulevar interesante, y hay unos músicos callejeros con una máscara muy interesante. Vamos a enseñarles. Vamos a mostrarles. Pueden ver aquí en este paseo, todos estos árboles están llenos de lucecitas como si fueran arbolitos de Navidad. De la acera enfrente hay muchos negocios de comida rápida. Aquí está mi amor, que me acaba de empujar, bailando una música rara, pero bailando.
Vamos a subir entonces por aquí, por esta calle bonita. Este edificio que están viendo aquí es muy conocido para mí, pues he tenido que hacer muchas gestiones aquí. Es el Ministerio de Extranjería. No estoy seguro si lo único que está aquí es el Ministerio de Extranjería o hay varios ministerios en todo este edificio, pero sí les aseguro que aquí, en la parte de la derecha, está el Ministerio de Extranjería, que viene siendo el equivalente al MINREX allá en Cuba, y bastantes documentos que he tenido que legalizar aquí. En resumen, no me gusta este lugar. Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Esto que ven aquí en forma de manzana, porque la ciudad de Almaty, Almatá en kazajo significa manzana, tiene la figura como de unos teleféricos. Eso es porque uno de los lugares emblemáticos para el turismo aquí en Almaty es Kaktovie. Es un lugar al cual se puede acceder desde esos teleféricos y un día estaremos ahí. Pasa que ahora hace bastante frío para estar ahí arriba, que a la gente le gusta ir en invierno, pero yo quiero esperar a que baje un poco, o sea, que suba la temperatura, mejor dicho, y estaremos enseñándoles y mostrándoles Kaktovie. Aquí vemos otra manzana que también tiene el teleférico, pero del lado de acá tiene este compañero que se llama Bars, ¿verdad? Sí. Bars es un tipo de leopardo, por decirlo de alguna manera, pero es típico de aquí de Kazajistán. En muchos países no hay esta especie específica y es como el animal nacional, un símbolo de Kazajistán. En otras palabras, estamos ante un sonajero gigante, como los que ponían nuestras mamás en la cocina cuando uno va a entrar, pero aquí en grandes proporciones. Miren hasta dónde han llegado los sonajeros, hasta Kazajistán. Llegamos a la calle Tolevy, que también es una calle central bastante importante. Aquí a la derecha está este paseíto, vamos a mostrarles un poquito y de paso les muestro una universidad que hay aquí en esta parte. Vamos a esta universidad, Prosto, esta Inastranque y Lictac. Ahora veremos. Miren qué bonito está esto. Imagino que de noche debe verse muy bonito con todas las lucecitas encendidas. Ese edificio que ven allá es la universidad, pero bueno, ahora lo veremos un poco más de cerca. Como ya pasó el fin de año, muchos de estos kiosquitos que ven ahí están cerrados, pues imagino que todo eso eran ferias y vendían cosas y habían actividades. Pero bueno, esos días estuve yo trabajando, ocupado, y no pude venir a mostrarles esta zona. Por eso estoy hoy aquí. Agradeciendo a mi amor y a su gran amigo Google, hemos descubierto que esta es la Universidad Kazajo-Británica de Técnica. Esto está abierto. Ahí tiene su sansá, chocolate caliente, té, café, todas esas cositas. Esto viene siendo una yurta, pero está cerrada. Está cerrada. Pues bueno, esta es la universidad, como ven aquí. Kazajo-Británica de Técnica. Bastante grande, se ve bonita. Pero esto que ven aquí es nada más y nada menos que un arbolito gigante en el medio de la entrada de la universidad. Y ahí vemos a Victorianka modelando. Muy bonito, ya como pueden ver el sol está a punto de esconderse en pocos minutos. Realmente es una construcción bastante bonita, impresionante. De arriba pueden ver la bandera de Kazajistán. Precioso. Aquí tenemos este cartel de 2025
que también tiene sus lamparitas, pero bueno, como no es de noche no está encendido. Tenemos a Victoriana modelando y posando. Vamos, vamos. Aquí vamos a enseñarles que Papá Noel ya se modernizó y ahora en vez de renos tiene autos modernos con sus cuernos de reno. Papá Noel a Kazajstán viene modernizado. Классно, знаешь, довольно? Они еще светятся ночью вообще. Da. Muy bonito. Me acabo de encontrar con esta gallina aquí, que no sé qué significa ni nada, pero bueno, se las quise mostrar. Aquí estos pequeños kiosquitos que me imagino que los días antes de la Navidad estaban todos abiertos y vendiendo, pero ahora queda muy poco. Algunas bufandas, pañuelos y cositas así interesantes, como si fuera una feria. Aquí tenemos como bastantes pulsos. No tenemos que pulso así. Mejor. Aquí. Aquí tenemos este arbolito, una propaganda de la marca L'Oreal. Aquí como este parquecito completamente de madera para los niños. Aquí al fondo vemos una estación de policía del municipio y un restaurante que se llama Pinta. Estos restaurantes Pinta los hay por toda la ciudad, pero este se llama Pinta Premium. Significa que debe ser uno como que de calidad, categoría un poco más alta que los demás. Aquí otra de las manzanitas características. Allá al fondo podemos ver esta imitación como si fuera una roca grande con distintos símbolos. Ahora lo veremos más de cerca. Aquí, como ven, el Irish Pop está en muchos lugares. En un video que yo hice sobre el aeropuerto de Moscú también mostré uno. Realmente en todas las ciudades más importantes del mundo hay un Irish Pop. Y esto es un juego que parece que tienes que poner las figuras todas iguales, parecidas, no sé cómo funcionará el sistema, pero está aquí en el medio de la calle, por si los niños quieren jugar. Bueno, aquí en la calle me refiero a esta calle que se llama Panfilova. Es como una especie de boulevard y donde no pasan autos. Los autos, como pueden ver, solamente están a la derecha. Y bueno, esta era la piedra de la que le estaba hablando. Tiene así como unas marcas, las que se ponían en las cuevas. Es como una imitación. Está bonito, está interesante. На наших скалах есть такие рисунки. Там Галтас, вот эти места. Наскальные рисунки. Здесь это вот их имитация. Me estaba comentando mi esposa de que aquí en Kazajistán hay distintos lugares donde están esas figuras originales, ¿no? Donde la hicieron los hombres que estuvieron en esas cavernas hace mucho tiempo. Y esto aquí viene siendo como una imitación de lo que se puede encontrar ahí. Seguimos mirando. Por lo que veo, ahí hay como si fuera una caja de chocolate, se llama Chocolate Factory. Ahora lo veremos más de cerca. Aquí tenemos otra manzana que está enseñando Medeo. Medeo es otra parte más en las montañas, más alto todavía que Kaktovie, que mencioné anteriormente. Aquí hay más frío todavía, también hay teleférico y hay también pista de patinaje. Es un lugar muy bonito, aunque yo no sé patinar, pero bueno, alguna que otra vez he ido. Recuerdo que la última vez que estuve fue hace varios años, cuando filmé el videoclip de mi canción Ay María, y una de las escenas era patinando. Me costó mucho trabajo porque como yo no sé patinar, pero después de varios intentos se logró.
aquí vemos Rahat, como dice arriba, es una marca famosa de chocolate aquí en Kazajistán. Y parece que ellos mismos pusieron esta propaganda aquí. Andan varias cajitas de distintos chocolates, algunos Papá Noel, arbolitos. Y se llama Chocolat Fabricasi, como una fábrica de chocolate. Aquí tenemos este arbolito. Imagino que esto se prende también por las lucecitas por la noche. No sé si todavía lo estarán prendiendo actualmente o fue solamente los días anterior al fin de año. Han puesto muchas cositas bonitas e interesantes para celebrar el fin de año, el año nuevo. Yo suelo pasar bastante seguido por esta calle y no había ninguna de estas cosas la última vez. Aunque bueno, la última vez hace ya más de un mes. Parece que distintas empresas decidieron poner sus propagandas en esta calle tan transitada. Este es el caso de Pialat, que es una marca de té, que es el té de hecho que yo consumo, y pusieron así como esta especie de casita, un banquito y sus arbolitos, muy bonito, interesante. Смотри. Este arbolito dorado, están viendo aquí, es también una propaganda de la marca Ferrero Rocher, que es de chocolate, chocolate blanco, es muy sabroso. Y como las bolitas como pueden ver aquí, tiene esa forma dorada, por eso quisieron el arbolito para representarlo con esos colores. Aquí vemos otro arbolito abajo de un lazo rojo. Y esto que ven allá al fondo, a pesar de ese arbolito grande verde, lo que ven detrás es el Teatro de Ballet y Ópera aquí en la ciudad de Almaty. Es un teatro muy importante. De hecho tengo un amigo bailarín de ballet cubano que trabaja en este teatro. Cuando solamente llegué a Kazajistán, me propusieron unas amistades presentarme al director por si quería trabajar aquí como cantante lírico, pero sucede que esto es un teatro del gobierno. Lógicamente, al ser subvencionado por el gobierno, el salario y lo que pagan es muy pequeño. No estaba yo interesado en trabajar por esa cantidad de dinero y por eso rechacé esa oportunidad. Pienso que hubiese sido algo muy bonito, pero bueno, acababa de llegar a este país, necesitaba establecerme, ganar dinero, y me dediqué más a cantar música popular, a crear un grupo de música latinoamericana. Para los que no lo saben, creo que lo he mencionado muy poco en los videos, ese es mi trabajo principal. Soy músico, soy cantante, a eso me dedico. Y además de eso, pues nada, mis videos para YouTube, que es más un hobby, un pasatiempo que otra cosa, aunque en estos momentos estoy tratando de tomarlo lo más serio posible para llevarles a ustedes contenido de mucha calidad. Vamos cruzando la calle. Esta es una calle importante aquí, como pueden ver todos los árboles sin hojas, pero bueno, es algo normal ahora en el invierno. Idemo bir ili priam. Dale. Vamos a seguir recto por aquí para llegar a nuestro destino, que es una plaza que está en la calle Dostik y Abaya. Ahí está la estatua grande de Abay, quien es el héroe nacional de Kazajistán. Y esa es la plaza donde todos los fines de año hacen mucha decoración navideña. Este año no he estado y quiero mostrárselos. Este pequeño restaurancito italiano que se llama Trieste es bien pequeño, pero es muy sabroso. El dueño es italiano, cocinan la comida italiana original
y se convirtió en nuestro lugar favorito de nuestra relación. Y la niña tiene hambre, quiere un espagueti. Vamos para acá. Aquí ya estábamos dentro del restaurante y como pueden apreciar es pequeño, pero está muy bonito. Pueden ver que está lleno de fotos de Italia en las paredes y estos manteles rojos y blancos que caracterizan a los restaurantes de comida italiana. Estaba vacío porque en este momento no era ni la hora de almuerzo ni la hora de la comida, estaba como un término medio y aquí estábamos esperando que nos trajeran el menú. Acaban de traerle este plato de pasta precioso. Miren el tamaño de estos camarones. Lógicamente me voy a robar hoy. Гуляли. Ну, сначала в аптеку заехали центральную, эти уколы купили. Нет. И потом гуляли, что-то замерзли, и вот зашли. ¿Te gusta, mi amor? Está rico. Sí, muy rico. Здесь самая лучшая паста в Алмате вообще. Te creo. Miren el cacho de pizza que me acaban de traer. Miren la barbaridad esta de sabrosura. No les puedo explicar el olor que está saliendo de ahí. Estos camarones grandes, calamar, distintos productos del mar, mariscos. Esto es una ricura. ¿Puedes para probar, amor? Sí. La pizza está tan jugosa, está difícil de coger con la mano, así que voy a tener que cogerla con el tenedor para que no se me boten los pedazos. Vamos a probarla, vamos allá. Está deliciosa. Muy rica. Miren el tamaño de estos camarones. Difícil encontrar pizzas con camarones de esta dimensión. Este trocito sí lo cogí con la mano, tiene un camaroncito adentro. Vamos a ver qué tal. Riquísimo. Ya empezaron a encender las luces. Solamente son las 5 y algo de la tarde y ya miren cómo oscureció. Aquí en Kazajistán es así. Pues vemos que todos los árboles están llenos de estas lucecitas navideñas. Aquí enfrente, si pueden ver, está el restaurante Nabat que les mostré en un video anterior, pero en el país vecino de Kirguistán. Este viene siendo aquí en Kazajistán, donde también hay varias sucursales. Seguimos. Aquí ven el Hotel Kazajistán, así se llama. Yo trabajo en ese hotel de vez en cuando, en unos bares que hay. Uno se llama Noodles y el otro se llama Ziyafet. Son restaurantes, cafeterías de estilo turco. Y nos invitan al grupo musical nuestro a cantar y bailar música latina. Y bueno, seguimos por esta calle. Esta es una de las calles principales de la ciudad, más céntrica, está llena de negocios. Aquí por ejemplo tenemos Guinness Pub. Guinness Pub también hay varios en el mundo, en distintas ciudades. Aquí tenemos este, que el estilo de música que predomina casi siempre es el rock. Invitan distintos grupos en vivo con música rock. Small, un supermercado. Perfect Piles. Imagino que es una tienda de ropa, sí. Efectivamente. Y este gatico que ven aquí, Got Spice. Aquí antes había un restaurante chino. No sé, bueno, sí, evidentemente. Se mantiene. Tenía otro nombre,
No sé si son los mismos dueños que le cambiaron el nombre o simplemente se fueron y un dueño nuevo alquiló el lugar y montó un restaurante nuevo, pero también con temática china. Ahora vamos a cruzar la calle para enseñarles un poquito por fuera el Hotel Kazajistán. Primero vamos a cruzar aquí porque ya pusieron la verde y después estaríamos cruzando a la izquierda. Les comento que hace bastante frío y eso que solamente estamos a -1, -2, que no debería ser tanto, pero la sensación térmica de hoy está bastante fría. Aquí ven el Hotel Kazajistán, uno de los hoteles más importantes del país. Es bastante antiguo si se ve por fuera, pero tiene todas las comodidades y los lujos por dentro. Vamos cruzando. En esta zona vienen muchos jóvenes, una zona muy transitada del centro de la ciudad. Voy a coger por aquí por dentro para poder enseñarles mejor la entrada de cómo se ve este hotel y después sigo subiendo para llegar a nuestro destino final, que es la plaza donde está el monumento a Abay, el héroe nacional. Como pueden leer aquí, dice Hotel Kazajistán, Kazajistán en inglés. Aquí tenemos la entrada del hotel. Vemos distintos huéspedes que están llegando, huyéndose, no sé. Es un hotel muy concurrido, es muy caro, pero siempre está lleno de personas. Es un hotel muy bonito. Ya en otro momento que tenga la oportunidad, pues se lo enseñaré por dentro. De vez en cuando nos invitan a trabajar en alguna fiesta, en alguna celebración dentro del hotel, que ese día pues aprovecharé también para mostrarles un poquito el lugar. Aquí, como ven, está el Café Noodles del que le hablaba, es ese que se ven con todos los bombillos ahí en la terraza, que es donde yo trabajo también de vez en cuando. Vamos a ir por aquí. Ya estamos bastante cerca de la plaza de Abay. Miren qué bonito se ve el contraste de la noche, la oscuridad y estas lucecitas en los árboles. Se ve muy bonito. Ah, sí. Y a lo lejos se ve el cartel de Cactovier. Esto no es Cactovier como tal, esa es la entrada al teleférico. Ahí tú pagas el teleférico, te montas y te subes hasta Cactovier, que está arriba en las montañas. Pero bueno, ya eso, como les comenté, le dedicaremos un video independiente. Acabamos de llegar aquí a la plaza. Allá arriba, como ven, es el monumento a el héroe nacional Abay. Y aquí nos recibe pues este cartel del 2025, dándonos la bienvenida al año nuevo. Allá ven, así como una especie de caja de regalos muy bonita, hay gente haciéndose fotos dentro. Y aquí tenemos pues esta especie de bola, que imagino yo que es como imitando una bola de las que se ponen en el árbol de Navidad, con un lacito arriba. Ahí ven los niños saliendo contentos de hacerse fotos dentro. Y bueno, vamos a hacer entrada a la plaza. Está súper bonito todo. Hoy hay gente, pero como estuve viendo el otro día en unas publicaciones en Instagram, los días de fin de año esto estaba que no se podía ni caminar. Miren qué cosa más bella. Súper bonito. Déjenme rápido enseñarles aquí el monumento. Dice Abay Kunanbayev, 1845 a 1904. Imagino que es el tiempo que vivió el héroe nacional de Kazajistán, que a la vez era gran compositor. Tiene canciones muy lindas y muy bellas escritas por él, de estilo romántico. Vamos a entrar por aquí, vamos a acercarnos. Mi amor también está filmando.
Como pueden ver, esto está lleno de kiosquitos vendiendo cosas distintas. Mazorcas de maíz cocinadas con sal, eso es algo muy popular aquí en Kazajistán, es muy rico. Rositas de maíz, refrescos. Aquí ven otros kioscos, papitas fritas, juguetes para los niños. Aquí pueden ver estos perritos que ladran solo. Si mi mamá ve un perrito de estos, se quiere quedar con él. Ay, Dios mío. Aquí tenemos a este Papá Noel en la moto, una niña tirándose la foto. Está súper bonito. No sé dónde se metió Victoria, que no la puedo encontrar. ¿A dónde habrá ido? Miren qué bonitos todas estas decoraciones de Navidad. La gente aprovechándose para hacerse muchas fotografías. Aquí vamos pasando por este paseíto. Ven, hay más kioscos vendiendo juguetes, cosas de comer, bebidas. Gariachi chocolate caliente con este frío viene perfecto. Y aquí tenemos los renos de Santa Claus o de Papá Noel. La gente lógicamente haciéndose fotos y todo tipo de me pidieron de favor ayudarlo a hacer la foto, pero como estoy filmando con la cámara no pude ayudarlos. Aquí vemos a este Papá Noel. También la gente se sube para hacerse su fotografía. Está muy interesante. Y miren aquí este arbolito, que lindo está, encendido completamente hasta arriba. Está precioso, precioso. Aquí veo un audio. Imagino, no sé si es que algún artista cantó, simplemente es para poner música y amenizar, pero pienso que no, que tuvo que haber habido algún artista o alguna actividad, porque miren aquí las luces. Sí, aquí hubo algo, seguramente los días principales de Navidad, pero ahora en este momento ya no está funcionando. Del lado allá lo que hay es una pista de patinaje. Déjenme acercarme por aquí para que lo puedan ver mejor. Aquí vemos la pista de patinaje que se crea específicamente en invierno. Ahora la están limpiando. Fíjense, lo que están limpiando también llevan los patines, porque es imposible caminar ahí si no es con patines. Miren aquí qué bonito está este arbolito nuevamente. Y aquí el fondo con las luces se ve precioso. Me gusta mucho, muy bonito, muy interesante. Te había perdido, mi amor. Me encontraste. Vamos. Los que piensen que solamente en Cuba se hace cola, esto que ven es una cola enorme que sigue por todo esto hacia allá, para personas que quieren patinar, quieren comprar su entrada y alquilar los patines, que ahí se lo dan para patinar. Por eso están limpiando ahora la pista. Aquí vemos esta carroza, como si fuera la carroza de Blancanieves, pero no, allá adentro está Papá Noel. Esta hada también, que no sé qué significa, pero aquí está. Hay bastantes personas. Miren qué bonitos estos caballos. Y aquí es donde está Papá Noel. Vamos a ver si podemos filmarlo un poquito más de cerca. Este es el traje típico que se usa aquí, que como expliqué en el video anterior, aquí no se llama Papá Noel, se llama Diet Maros. Diet es como decir abuelo y Maros es como congelado de invierno. O sea, el abuelo de invierno o el abuelo de hielo. Muy bonito, muy interesante. De este lado, bueno, casi los mismos regalos que estaban al lado derecho. Aquí hay atrás vi algo, pero bueno, podemos acercarnos un poquito más para poder apreciarlo. Aunque creo que aquí ya es la parte donde tú entras a la pista de patinaje. Nosotros no vamos a entrar, pero más o menos les filmaré de aquí para que tengan un ángulo mejor de la vista.
En el auto nuevo que me compré, ¿les gusta? Estamos en la parte de atrás. Aquí se puede ver la pista de patinaje, otra vez el arbolito, el hotel de Kazajistán. Estamos exactamente aquí en la entrada de Gubarez Republike. Aquí adentro hay una sala de conciertos muy importante donde muchos artistas extranjeros que vienen dan sus conciertos aquí. Es muy grande la sala, pero imagino que también tiene otras cosas dentro de este gran edificio, sobre todo cosas del gobierno, pero no estoy seguro exactamente qué es lo que hay. Y del lado de acá, como pueden apreciar, está la entrada al teleférico de Kaktovie. Pues nada, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyanme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Por aquí les estaré dejando uno de los videos más recientes que hemos hecho. Así que nada, nos vemos en un próximo video y Chao, chao. chao.